Ok, regresamos. Ya estamos de vuelta. Y bueno, están viendo la presentación de lo que corresponde ya a al tema de, que voy a cerrar con los videos y a lo que son los tipos de muros. Entonces vamos a iniciar. ¿Sí están viendo la presentación? Sí, maestra. Sí, ok. Entonces están muros. Tenemos tres clasificaciones de los muros. Una es por su funcionamiento, la otra es dependiendo del tipo de material y la otra es por su forma de colocación. Entonces, aquí lo que vamos a hacer en la maqueta es representar muros de carga, que es lo que ustedes dibujaron en sus planos, y la forma de colocación, ¿sí? Entonces, por su funcionamiento tenemos muros de cargas, muros divisorios y muros de contención. Muros de carga y muros divisorios los utilizamos en casa habitación, como su nombre lo dice. Muros de carga cuando estamos eh, transmitiendo cargas desde de la losa de cubierta hasta la cimentación a través de los materiales con los que hicimos los muros. Por eso es que el proceso constructivo es diferente a lo que mencionaba su compañera, de que si primero teníamos que hacer la cadena de cerramiento. No, si nosotros hacemos primero la cadena de cerramiento, estaríamos hablando de un muro divisorio. ¿Qué quiere decir? Que el muro divisorio no carga ningún peso, no transmite ninguna carga, ¿sí? Ningún peso. Las cargas las están transmitiendo a través de las cadenas de cerramiento y los castillos o las columnas. Y los muros de contención nos sirve para contener tierras o para contener, en algunos casos, hasta agua, si es que los hacemos con este tipo de materiales. Y podemos tener muros interiores y muros exteriores. En el caso de tipos de material, pues tenemos muros que son opacos, translúcidos, transparentes y pueden ser también muros de concreto armado. Por su forma de colocación sería capuchino, al hilo, a tizón o una combinación de estos tres. Aquí está la definición de cuáles serían los muros de carga y su función básica es la de soportar cargas. Son muros fijos, no los podemos mover. Cuando hacemos una ampliación o una remodelación, hay que identificar en el plano cuál es la función de este muro, a ver si nos conviene quitarlo, derrumbarlo, ¿sí? Demolerlo, o tenemos que apuntalar nuestra losa o nuestra cadena de cerramiento para que nuestro elemento, que sería la losa, no vaya a flexionarse si es que el muro fuera de carga. Entonces sí es bien importante tener en cuenta cuáles son y cómo están identificados en el dibujo, en la planta arquitectónica, para que si en algún futuro queramos mover algún muro de carga, pues tengamos este, pues este cuidado de poder proteger los demás elementos y que no sufra fracturas nuestra construcción. Los muros divisorios, muros fijos y movibles, la función básica es la de aislar o separar, y entonces podemos separar de manera los sonidos, por ejemplo, o las inclemencias del tiempo, y poderlos hacer impermeables o resistentes a impactos. Los muros de contención generalmente están sujetos a flexión en virtud de tener que soportar empujes horizontales, como se ve aquí en la imagen. Estamos conteniendo tierra o a veces conteniendo agua o aire.
Los muros de contención también los podemos hacer de piedra o de concreto armado. Eso va a depender del cálculo. Ahí están los muros que son opacos, los muros translúcidos, que deja pasar un poco la luz, pero no se alcanza a distinguir, ¿verdad? Totalmente la figura detrás del muro. Los transparentes, como es el blog transparente, y aquí está la forma en cómo los vamos a colocar. Y esta es la parte que les decía, el que deben ustedes elegir qué tipo de muro es el que quieren hacer. En uno de la escuadra, en la puerta, ustedes van a hacer un muro al hilo, o sea, colocado, ¿sí? Por la parte angosta. Si eligieron hacer un muro de 6 por 12 por 24, entonces estaríamos hablando que el muro al hilo estaría siendo por la parte de los 12 centímetros y tendría un muro de 12, de espesor tendría 6 y de longitud es 24. Entonces estamos colocándolo al hilo, o sea que es la forma tradicional. Y el otro donde ustedes van a tener la ventana, van a elegir si lo ponen capuchino, o sea, de canto por su parte más angosta, o lo ponen a tizón, que es por su parte más larga. Entonces quedaría un muro grueso de 24 centímetros si es que utilizaron 6, 12, 24, como están viendo aquí la imagen. Entonces, lo importante es determinar primero el tipo de muro que van a hacer y respetar el eje para que ustedes puedan colocar sus piezas independientemente de cómo está hecho o de qué dimensiones tienen sus castillos. ¿Sale? Entonces aquí, por ejemplo, el castillo se va a ver un poco diferente y el muro también se va a ver un poco diferente. Y la cadena también, la cadena de desplante, si tiene 15, obviamente la cadena quedó o va a quedar abajo. Ya rellenaron ustedes, ya hicieron un firme, entonces puedo desplantar sobre esa cadena siguiendo mi eje central o de colindancia, es donde como yo voy a colocar mis piezas de tabique, ¿sí? La otra es combinar, ¿verdad? Cualquiera de las tres anteriores, hacer un muro combinado, eligiendo cualquiera de las tres, combinar al hilo con capuchino, combinar al hilo con atizón o atizón capuchino, se dan muchas formas de combinación. Y finalmente utilizar el muro hueco. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos de algunos tipos de muros y esta imagen que están viendo son muros totalmente divisorios. Ustedes pueden ver que tenemos la estructura totalmente de concreto armado y estamos viendo las columnas y las traves. Aquí ya no hablamos de castillos y cadenas de cerramiento, sino como vemos que son elementos más robustos, entonces ya estamos hablando que son columnas y que son traves. Por lo tanto, esa es la estructura que está trabajando con las cargas de la losa o cubierta y que únicamente los muros están funcionando como muros divisorios. Por eso es que la pregunta que hacía su compañera sí es bien importante porque no es lo mismo hacer un muro de carga que hacer un muro divisorio. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, que quede claro cuál es el proceso constructivo, son muros de carga. Por lo tanto, se tiene que ver cómo está sujeto el castillo hacia los muros para precisamente darle rigidez a nuestro muro y que nuestro muro no se caiga. Eso es súper, súper importante. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí? Maestra, ¿me puede mostrar la diapositiva donde aparece el tipo de muro capuchino? Ahorita me voy a ir a la otra para que se los pueda yo dibujar y lo puedan entender mejor.
¿sale? Ya están viendo esta, que es la que estábamos desde un principio. Aquí, por ejemplo, la imagen que rescaté del video que ustedes estaban viendo es precisamente lo principal que debemos de cuidar a la hora de ir haciendo el proceso constructivo, sea cual sea el tipo de muro que ustedes hayan elegido, el cuatrapeo. Cuatrapeo. En el video, ¿alguien me puede decir cuál era el término que utilizaba para representar este cuatrapeo? A ver, un punto para el tercer parcial, quien se acuerde de cuál era el término que estaban empleando precisamente para explicar este cuatrapeo. O sea, la forma de pegar cada uno de estos tabiques. A esto se refería. A ver, ¿quién me quiere decir? ¿Qué término? ¿No es de capuchino? El video. ¿Cómo? ¿De capuchino? No. No, no estoy diciendo el tipo de muro, no. ¿Cuál era el término que utilizaba la persona que estaba ¿El explicando? aparejo? El aparejo. Bien, ¿quién habló, Cris? Yo, maestra Christopher. Christopher, el aparejo. Ese es el término que la persona estaba utilizando. Muy bien, Christopher. Aquí te voy a anotar Pozos, Lozada. Vamos a poner aquí +1. ¿Vale? Ya tiene un puntito. El aparejo tiene que ver precisamente con la forma de colocar las piezas, que no deben de estar alineadas. Por eso era importante que decían la primera hilada, cómo se tenía que colocar, ¿sí? La primera hilada, y la siguiente hilada, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 hiladas, y entonces la segunda hilada, cuidar precisamente que el siguiente tabique que quede arriba no quede alineado con la unión que tengo en la parte de abajo, y así sucesivamente. Entonces, yo tengo que tener mi hilo, irlo subiendo conforme voy haciendo cada hilada, ¿sí? Y aparte un hilo horizontal, ¿verdad? El hilo acá y el hilo de esta forma para que mi hilada realmente quede totalmente alineada y que se vea completamente horizontal como está aquí el dibujo y que no vaya mi muro sonriendo, ¿verdad? Para arriba y para abajo. Entonces, ¿qué es lo que normalmente ustedes luego salen por ahí con las imágenes que logro ver? Entonces, para que quede claro, estamos trabajando con voy a dibujarlo nuevamente y tengo una escuadra. Ahora sí ya vámonos con la maqueta, ¿verdad? Tengo una escuadra. Aquí ustedes ya tienen su castillo y aquí van a tener su puerta. Quedamos que nuestros cerramientos quedan a la altura de la cadena. ¿Quién preguntó algo? ¿Nadie? Ok. Entonces, tengo mi puerta, les decía, y de este otro lado, bueno, aquí en la esquina ya quedó mi castillo, ya está colado. Bueno, está ahí en proceso, ahora que quedó en la esquina. Y por aquí tengo mi ventana, que llega a la altura de mi cerramiento. Y de este otro lado quedó mi otro castillo. Entonces, este es lo que normalmente todos deberían de tener, 3 castillos. Entonces, aquí, por ejemplo, donde está la ventana, la puerta, perdón, vamos a tener un muro al hilo. Y ahorita voy a explicar con más detalle, ¿verdad? A dibujar cómo va la pieza. Y de este lado, donde yo tengo la ventana, voy a tener que elegir cualquiera de estos dos. O dibujo a tizón, que sería un muro con la pieza a todo lo largo, o dibujo capuchino, o sea, un muro delgadito por la parte más angosta. ¿Y cómo sería? Porque de eso va a depender la cuantificación. ¿Cuántas
piezas debo de tener para hacer este muro y cuántas piezas debo de tener para hacer este muro al hilo. Y me voy con una diapositiva más. Y aquí va. Entonces, voy a dibujar la pieza al hilo y voy a elegir la pieza que por ahí estaba, que era de 6 por 12 por 24. Entonces, yo tengo un tabique que mide 12 de ancho, o sea, aquí tengo 12 centímetros, que tiene de espesor 6 centímetros, 6 centímetros de espesor y de longitud tiene 24. ¿Sí? Alguien que tenga alguna medida diferente, que haya investigado otro tipo de medida, porque no es tabique de barro, es de block. Alguien que me diga qué medidas tiene. Yo, maestra, tengo 14 de alto por 28 de la longitud. ¿Y de ancho? Por 28. 28 de largo. Sí, de largo. ¿Y de ancho? Y 11. Entonces es 11 por 14 por 28, ¿ok? Esa es una medida. ¿Alguien que tenga otra medida? ¿Nadie más investigó? ¿Nada más su compañera? Ok. Entonces, esta sería... Entonces, ella, aquí, por ejemplo, así como yo dibujé aquí, esta representación es al hilo. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Esto es al hilo. ¿Sí? Y entonces tengo un muro que mide 6 por 12 por 24. ¿Vale? Este que tengo aquí. Este es de 6 por 12 por... Y al hilo, ¿qué quiere decir? Que va a medir de ancho el muro, tiene 12. Ya con el revoco, con el aplanado que voy a poner, puedo tener un muro de 15 o de 14 según, dependiendo el espesor de los aplanados. Eso es bien importante, ¿sí? Entonces, al hilo es por su parte angosta. Y si fuera esta misma dimensión, entonces si voy a hablar de 11, 14 por 28, ¿qué quiere decir? Que ahora este muro que voy a tener aquí, ahora va a cambiar las medidas y ahora tiene, en vez de 6, perdón, aquí sería, voy a regresar y voy a trabajar en el archivo anterior. Entonces, en este. Y ahora aquí tendría que ser 28, ¿verdad? En vez de 24, siguiendo el ejemplo que aquí tiene de 11, 14 por 28, aquí serían los 28, aquí serían los 14 y aquí serían los 11. Entonces su compañera tendría un muro de 14 más el espesor de los aplanados. Y podríamos tener hasta un muro de 16, de 17, máximo de 18 centímetros, ¿sí? Dependiendo del espesor de los aplanados, ¿sale? Hasta ahí está claro lo que quiere decir al hilo, la forma o la forma de colocación, que es la tradicional, la normal, ¿sí? ¿Vamos bien ahí? Maestra, ¿Sí? pero eso depende del plano, ¿no? Porque si ella, pues eso es mucho más grande que a los 15 centímetros que tiene que ir el muro, entonces tuvo que haber hecho sus castillos más grandes, ¿no? Ya eso depende del tipo de plano. Ya depende de cada quien, exactamente. De cada Ok, maestra, gracias. plano, así es. Por eso es importante, desde que estamos proyectando, el tipo de material que vamos a utilizar, ¿sí? Lo normal, por ejemplo, son muros de 12, precisamente para que la pieza debe medir 12 si es que estamos proponiendo muros de 15. Y entonces tenemos
revocos de 1,5, 1,5 y 1,5, interior y exterior, y ahí tenemos los 3 centímetros para que me dé un muro acabado final de 15 centímetros. Ahora, hay quienes les gusta recubrir estos muros, ponerle un recubrimiento, una loseta o un papel tapiz o una madera, cualquier otro tipo de acabado que me dé un espesor adicional. Eso ya va de acuerdo a lo que ustedes diseñen y construyan. Pero pues eso ya es el acabado final, que finalmente ya está tapado todo, ya está aplanado, ya no se ven los castillos, o voy a forrar castillos y entonces voy a engrosar mis elementos estructurales verticales. Eso ya depende del diseño arquitectónico, ¿sí? Ahora bien, en el caso de los muros, ahora vamos con el capuchino, ¿sí? ¿Cómo sería el capuchino? Por su parte más angosta. El capuchino, siguiendo las dos medidas que tenemos aquí, de 6 por 12 por 24 y 11, 14 por 28, ahora vamos a tener un muro esbelto por su parte más angosta. Entonces, voy a tener la pieza de canto, como le llamamos, canteada, ¿verdad? Por su parte más angosta. ¿Qué quiere decir? Que aquí puedo tener 11 o 6. Y entonces estaríamos hablando de un muro ya no de carga, sino divisorio. ¿Sale? Porque es un muro angostito. Lo podemos hacer en mochetas, en muros pequeños, lo podemos hacer en muros, por ejemplo, para closets, donde no van a cargar, ¿sí? Únicamente vamos a hacer divisiones para lo que son los diseños de nuestros closets. En algún murete que tengo en baño, puede ser. Y entonces sigo conservando la longitud, que pueden ser 24 o 28 para el ejemplo que tenemos aquí. Y ahora aquí de alto vamos a tener, ¿qué son? 12 o 14. Entonces nuestras piezas pues van a salir menos piezas por metro cuadrado. Entonces aquí vamos a tener cierta cantidad de piezas por metro cuadrado por la forma en cómo estamos colocando. Aquí también otras diferentes piezas por metro cuadrado. Y finalmente tengo el muro a tizón, o sea, por su parte más, más ancha. Y entonces estaríamos hablando de que ahora voy a tener un muro que va a medir 28 centímetros o 24 centímetros de ancho, siguiendo estas medidas de 6, 14, 6, 12, 24, de 24 y de 28. Entonces ahora aquí tengo 24 o 28. ¿Sí? Y entonces mi muro pues va a tener aquí, voy a seguir colocando todas mis piezas, de manera que voy a hacer un muro de 24 o de 28 centímetros, independientemente de cómo haya colocado mis castillos. Aquí ahora va a medir, verán, 6, ¿qué era? 11, 6 u 11. Y de espesor, pues ahora tiene, perdón, me equivoqué, no son 6 o 11, son ¿qué? 12 o 14. Y el espesor aquí sí son 6 u 11, para tener estas dos dimensiones. Entonces tenemos al hilo, capuchino, y este va a ser un muro a tizón. No vamos a hacer muros combinados, ¿vale? Entonces, ustedes tienen que elegir. En esta escuadra que ustedes van a dibujar en la puerta, anoten bien ahí, en la puerta, donde tienen su puerta, tienen que dibujar al hilo,
Y en la otra, donde está la ventana, van a elegir entre dibujar a tizón, perdón, entre construir a tizón o capuchino. ¿Quedó claro? ¿Sí? Maestra, Ajá. ¿y la altura de la ventana sí la vamos a dejar de 1,50 ¿Lo tienen en del sus piso a... cortes? No sé ustedes cómo lo hayan tenido. Eso lo dibujaron ustedes en su corte. Ahí debe de estar dibujado en su corte. Ahí debe de estar acotado en su corte. Yo sé que mi ventana, como está aquí dibujado, llegó hasta el cerramiento, o sea, hasta mi cadena de cerramiento. Pero no sé ni cuánto tiene de vano, ni cuánto tiene de antepecho. Eso lo tienen ustedes en sus cortes, en su fachada. Recuerden, un corte debió haber pasado o por puerta o por la ventana. Si un corte pasa por la puerta, la fachada se tiene que ver la ventana. Si un corte pasó por la ventana, la fachada tendría que haber sido la principal donde se ve la puerta de acceso principal. Eso depende cómo hicieron sus cortes y sus fachadas, y esa información la tienen ustedes, cada quien en sus planos. Si hicieron bien sus planos, si acotaron de manera correcta, la cota debe de estar en cortes y en fachadas. ¿Sale? Eso ya está, la información ya la tienen ustedes. Ok, entonces, ¿quedó claro entonces cómo van a representar? Para irme a la parte de la cuantificación de las piezas de tabique. ¿Sí? Ok, entonces voy a quitar esta presentación y voy a poner la otra, que es donde está la cuantificación. Ok, entonces su maqueta se va a ver así, ¿sí? Al final, acuérdense que esta foto ya se las había yo presentado en un inicio, que es precisamente lo que ustedes tendrían que haber hecho en todo el transcurso de todo el curso. Aquí vemos precisamente una de las evidencias que ustedes deberían de tener es la cimbra de la cadena de desplante, el armado de los castillos, cómo fueron colocando sus piezas de tabique para que se estuvieran junto al castillo. Esta forma que vemos aquí dentada, eso se llama dentado, precisamente no alineado, ¿sí? Para que puedan hacer aquí su cimbra y el colado penetre en estos dientes del muro para que pueda amarrar bien el castillo, el colado del castillo con el muro y trabajar de manera rígida, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo está ya construido el muro, las piezas, todavía se ve parte del castillo sin la cimbra. Vemos cómo está colocada la cadena de cerramiento y cómo atraviesa la cadena de cerramiento el armado del castillo. Así se tiene que ver una de las evidencias que ustedes deben de presentar. Y bueno, el trabajo final, donde ya vemos colado los castillos, bien rigidizados al muro y colada la cadena de cerramiento, ¿sí? Entonces, así se debería de ver su maqueta al final, puesto que no vamos a hacer una losa o cubierta, sino la tendríamos que ver de esta forma y pues ya no llegamos a esta parte, ¿sí? Entonces, esta es la fórmula, cópienla, porque esta la vamos a desarrollar por ahí. Uno de los videos que dieron presentaba una forma de cuantificar, ¿sí? Y que por ahí tenía un dato, en el caso del 612 por 24, les daba 57 piezas por 1 metro cuadrado. ¿Qué tenemos que cuantificar? Bueno, pues cuántos metros cuadrados tenemos. Y ahí daba la fórmula. Ahora, ¿cómo cuantificamos los metros cuadrados? Pues es la altura por la longitud. ¿Dónde tenemos las alturas de mis muros, chavos? ¿Dónde tengo yo la altura de mis muros?
En el corte. En el corte, muy bien. En el corte tengo la altura del muro. Aquí tengo la otra presentación donde tengo el dibujo. Voy a copiarlo, porque ya para no estar cambiando de presentación, y la voy a traer aquí. Y la voy a poner acá para que ustedes vean. Esta es la que ya teníamos en la presentación de la pizarra. Y aquí habíamos hecho este cortecito cuando estábamos viendo el relleno y lo que era el firme, que fue la maqueta, la práctica anterior, la práctica número 5. Entonces, ¿dónde tengo aquí las alturas? Bueno, pues este es mi corte. ¿Dónde tengo la altura o debo de tener la altura de mis muros? Mis muros llegaron hasta mi cadena de cerramiento. Entonces, todo esto es mi muro desde aquí hasta acá, que es precisamente donde empieza mi castillo. Aunque ya lo dejé anclado, todo el armado quedó aquí anclado, esta altura es la que yo voy a tener, ¿sí? Esta altura es la que debo de tener en cortes. Esta altura me dice que hasta aquí llegó mi ventana. Vamos a suponer que esta es mi ventana y que la veo de perfil. Entonces, pues tengo la cota en cortes de cuánto mide mi cadena de cerramiento, cuánto mide el espesor de mi losa, cuánto mide el vano de mi ventana y cuánto mide el antepecho de mi ventana. Estas son cotas que debo de tener en mi corte. Y tener, dices, mi cota total de todo lo que es desde mi nivel de piso terminado interior hasta el nivel de piso terminado de mi losa exterior. Esa es mi cota, mis niveles de piso terminado o mis niveles de las alturas. ¿Sale? Entonces, esta información ya la deben de tener ustedes en sus cortes. Entonces, esta es la fórmula para calcular el número de piezas por metro cuadrado dependiendo de cómo esté colocada mi pieza. Dice aquí, número de piezas por metro cuadrado, que es igual a 1, que es una constante, el 1, entre B, que va a ser siempre la longitud de la pieza, Z es la junta con la que vamos a pegar, el espesor de la junta que nos abarca un espacio, como lo vimos ahí en el video, por la suma de A, que es el alto de la pieza, el alto o el espesor de la pieza, más Z. Z ya dijimos que es el espesor de la junta, ¿sale? Entonces, y aquí tenemos diferentes tipos de tabiques, que este es el que ahorita más o menos nos estamos utilizando. Este cerámico estructural es el que se está utilizando mucho, que mide 11,5 de ancho, mide 19 de altura o de espesor y 29 centímetros de longitud y es hueco. Se está utilizando mucho porque aquí estamos o reforzando con varillas la parte hueca o estamos colocando instalaciones para no ranurar los muros, para no estar rompiendo muros y estar ranurando y metiendo tubería para hacer instalación eléctrica o hidráulica en muros. Tenemos tenemos piezas de bloque cerámico hueco y ahí podemos introducir todo lo que son las tuberías y ya no tenemos que estar maltratando el muro para poder estar introduciendo lo que es la instalación. Entonces, ahí está. Y esta es la fórmula para calcular el mortero. El mortero para la junta. El mortero se cuantifica por metro cúbico por pieza y es igual a Z, donde Z es la junta, el espesor de la junta. C, aquí tenemos que C es el ancho de la pieza, longitud es espesor es A y el ancho es C. Y entre corchetes la suma de B más Z más A
más el 30% de desperdicio. Al igual que el tabique, hasta el final le agregamos el 10% de desperdicio, porque vemos que tenemos que estar cortando las piezas para ajustar, ¿verdad? Durante toda la longitud y entonces tenemos un desperdicio de las piezas, ¿sale? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Bueno, pues sustituir la fórmula de acuerdo al tipo de muros que vamos a hacer. Vamos a hacer un ejercicio, ¿sale? Para que ustedes determinen qué tipo o qué piezas, y lo vamos a hacer con las piezas que por aquí me dijeron que mide, vamos a ocupar el dato que dio su compañera, el que puse yo de 612 por 24 y el que tiene su compañera de 1114 28, ¿sí? Entonces vamos a sustituir aquí la fórmula que me dice muro de tabique de barro rojo recocido, entonces vamos a sustituir y ahora dice que es de 11, 14, 28. Entonces aquí es 11, aquí va a ser 14 y aquí va a ser 28. ¿Vale? Y que es al hilo. Entonces vamos a sacar cuántas piezas por metro cuadrado voy a tener yo al hilo con un tabique que mide 11, 14, 28. Hasta ahí vamos bien, chicos. Tienen ya el dato. Y que la junta, por eso en la especificación, en la junta debe de decir el espesor de la junta. Aquí en este ejemplo, el espesor de la junta es de 1.6 centímetros de espesor. Entonces vamos a sustituir en la fórmula. Dice número de piezas por metro cuadrado. 1, que es la constante, y luego aquí va a ser B, que es la parte más larga, y ahora en vez de 26 es 28, más Z. Z es el espesor de la junta en metros, por lo tanto tengo que convertir estos 1.6 a metros, sería 0.016 centímetros, ¿verdad? O metros, por A, que sería el espesor, y ahora estamos hablando que el espesor es 11, entonces aquí es 11, más la junta, el espesor de la junta, 0.016, más el 10% de desperdicio. Entonces vamos a sustituir la fórmula, seguimos trabajando 1, que es una constante, y vamos a hacer la suma de 0.28 más 0.016. Y tenemos 0.28 más 0.016. Y tengo 0.296. 0.296. Y luego la suma por la suma de 11 más 0.016. Y aquí tenemos 0.11 más 0.016. Me da 0.126. 126. Ahora sí, voy a multiplicar 0.296 por 0.126 y me va a dar 0.037. ¿Sí? Con 3 decimales es suficiente. Y entonces ahora sí ya voy a dividir 1 entre 0.037 y me da 27.02, o sea, 27, más el 10%. Entonces lo multiplico por el 10%, que sería por 1.10, y me da 29.7, 29.7, y entonces ahora sí voy a redondear a 30 piezas por metro cuadrado. Entonces, esto voy a tener yo. ¿Tienes ahí la chica que me dio estos datos de su tabique? ¿Cuánto mide tu muro?
¿Tienes por ahí cuánto mide tu La muro? longitud La longitud y la altura, porque es de necesitamos 380 por 250. 380 de largo. Sí, de longitud por Y 250 de alto. ok, entonces vamos a dibujar el muro que dice que tiene 380 de longitud, o sea que aquí tiene 3.80, sin castillos, ¿verdad? Ya con los castillos. No, entonces no es el muro. Recordemos que yo debo de tener otra cota, esa no es la que corresponde. Si yo tengo en planta, tengo mis ejes, la cota que tú tienes que me acabas de dar de 380 es a muros, a ejes, perdón. La cota eje es de 365. La cota a ejes es de 365. Entonces, yo tengo un muro. ¿Y tus muros son de 15? ¿Sí? Sí, maestra. Ok. Entonces, estoy dibujando algo así, suponiendo que este es el muro que ella tiene y suponiendo que esta es la cota que ella me está diciendo. 3, otra vez, por favor, 3, ¿cuánto? 365. 3.65. A ejes. ¿Cuál es la que necesito para hacer mi cuantificación? ¿La interior? La interior, excelente. Esta. ¿Cuánto tengo de aquí a acá? ¿Por qué? 3.50. Ajá, porque si es que tiene muros de 15 acá. ¿Por qué? Porque en esta esquina está un castillo y en esta otra está otro. Entonces, la cota real de mi muro es esta, la interior. Entonces, yo le quito los 15, 7,5 de acá y 7,5 de acá, me quedan 15 y entonces tengo 350. ¿Ya vieron? ¿Para qué me sirven las cotas interiores? Entonces, tengo 350. ¿Y cuál es la altura? $2.50. 350 por 2.50. Es de 250 hacia arriba, va a mi cadena de cerramiento o ya incluye la cadena de cerramiento. En este croquis, ¿cuál es la altura? ¿Sí está bien? ¿250? Aquí, Déjame ver mi corte. 2.50 es aquí o es hasta arriba. Me parece que ya está arriba. Ahorita checo mi corte. Entonces, chécate bien cuál es la altura. ¿Alguien que por ahí tenga el dato de su altura real? Como está aquí el dibujo. La altura del muro es hasta donde empieza mi cadena de cerramiento. Si no tengo esa información en mi plano, la tengo que Es de tener. 2.38 porque mi Ok. letra ocupa 12. 2.38. Hasta aquí. ¿Y entonces de cuánto tienes tu cadena de cerramiento? ¿Qué peralte le dejaste a la cadena de cerramiento? Tiene... Ay, sí, no encuentro. Puede ser 20, puede ser Tiene 0.25. 0.25. Ok. ¿Y tu losa? Tiene 0.12. Ok, entonces la losa la vamos a poner aquí de 0.12. Por eso es que te da 250. Ok, entonces tenemos 238 más 12 más 0.25 te deben de dar los 250. Y ya no nos da los 250. No sé qué cota fue la que me diste de 250. Pero bueno,
238 es la que a mí me interesa para hacer precisamente la cuantificación de mis metros cuadrados de muros. Entonces aquí tengo, me regreso a mi operación. ¿Dónde estábamos? Aquí, ¿verdad? Entonces son 2 que dijimos, 38. Y ahora sí voy a multiplicar la longitud por la altura. Y tengo 350 por 2.38. Entonces tengo 8.33 metros cuadrados. Y dice que yo tengo 30 piezas por metro cuadrado, pero no es mi superficie real. ¿Cuál sería mi superficie real en esta parte donde yo tengo una puerta? Les había dicho. ¿Cuánto mide tu puerta? 210. 2.10 de alto. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ponerle menos superficie de la puerta. ¿Y cuánto mide tu puerta? Dices que tienes 2.10. ¿Y cuánto mide de ancho la puerta? 90. 0.90. Entonces, esa es la superficie que me ocupa la puerta. 2.10 por 0.90. Entonces, tengo 1.89 metros cuadrados de la puerta. Ahora sí ya puedo sacar mi longitud, mis metros cuadrados reales va a ser los 8.33, o sea, si fuera todo el muro completo, menos lo que tengo de la puerta, que es 1.89. Entonces le voy a restar 8.33 menos 1.89. Y entonces tengo 6.44 metros cuadrados. Y dice que voy a tener 30 piezas por cada metro cuadrado. En total voy a tener entonces 6.44 por 30. Tú vas a tener 193, o vas a tener que fabricar 193.2. Redondeamos a 100, no, pero ya con el desperdicio, a 194 piezas para hacer este muro nada más de 350 al hilo. ¿Sí? Te faltaría primero decidir qué tipo de muro vas a hacer donde tienes la ventana. ¿Sí? ¿Qué tipo de muro donde tienes la ventana? ¿Y qué tipo y cuántas piezas necesitarías hacer para hacer ese muro, ya sea a capuchino o a tizón? Y lo mismo que hice aquí, sacar metros cuadrados completos y después descontarle la superficie que ocupa la ventana y entonces ahora sí sacar, ¿verdad? Aplicar la fórmula, esta misma fórmula que hicimos, pero ahora, perdón, esta misma, pero ahora con las piezas del muro capuchino o a tizón. Y entonces va a cambiar, porque B va a ser siempre la longitud, ¿sí? Pero ¿dónde va a cambiar? La posición en que yo coloque la pieza, ¿sí? Entonces, ese es lo principal que tenemos que considerar. Esto les va a quedar de tarea para el viernes, que es cuando tenemos clase. Los vamos a ver este viernes a las 8 de la mañana para corroborar precisamente esta parte de la cuantificación y lo voy a explicar en el generador con el ejemplo que yo tengo en mi plano. Pero mientras lo pueden ustedes hacer, así como lo hicimos ahorita, y les queda de tarea la cuantificación de sus piezas, como lo hicimos aquí con su compañera el día de hoy, porque fue la única que me proporcionó las medidas de su proyecto. ¿Sale? Voy para allá, ¿quién me está hablando? Entonces, esto lo dejo por aquí para que lo puedan ver.
¿Quién preguntó? Dime, Christopher, ya para concluir el día de hoy. Maestra, ¿nos Sí. podría dar alguna idea de cómo hacer el molde para nuestros tabiques o cómo hacerlos? Se supone que ya los tienen hechos ya desde cuándo se hicieron. Eso ya lo sabía, eso ya lo habíamos visto desde la vez pasada. La hechura de sus piezas, ¿sí? Para hacer ya su pieza. Por eso es que van atrasados, porque no van adelantando su fabricación de sus piezas. Eso ya lo habíamos platicado. Había muchas formas de hacerlo, desde hacer una retícula, pero yo les dije, tienen que hacer sus moldes, pero antes de hacer sus moldes, tienen que pensar en las medidas de sus piezas para que puedan por ahí empezar con la fabricación, y había muchas formas de hacerlo en cuanto a los materiales, ¿verdad? Briana, ¿tú tienes alguna otra pregunta? Yo le quería informar, es que mire, yo ya hice mi molde, Ok. es con silicón. Bueno, me ayudó mi mamá, ¿no? A hacerlo. Ok. Es un molde de silicón, pero las medidas que yo usé era de un tabique que era de 10 de alto por 30 de longitud y de ancho eran 20, por lo que yo agarré y dije, no, pues mi muro es de 15, ¿no? Le quité 2 centímetros, lo hice de 13. ¿Hay problema si... ¿De 13? ¿Cómo de 13? ¿No es de 10 por 20 por 30? Dijiste Ajá, que tu molde es de 10 por 20 por 30. ajá, mire, se lo enseño si quiere. Pero, porque ¿a qué le quitaste 2 centímetros? ¿A los 10 o a los 20? Al ancho, a los 20. Por eso, no, Porque eran... el ancho es de 20, ok. El espesor es de 10. Ujú. ¿Y le quitaste 2 nada más para hacer 18? ¿De cuántos? No, Entonces dijiste perdón, lo dejé de 13. Le quité 2 al... le quitaste, si dejaste de 13, le quitaste 7 centímetros, ok. ¿Y salieron bien? Pues mire, se los muestro. También le quería decir eso porque yo estaba probando primero con barro, pero ala, quedaron bien feos, se destruyen. Bueno, se los voy a enseñar. Porque el barro debe de ser recocido. Primero cocer al sol y ya luego meterlos al horno. ¿A poco? Sí, no nada más es así. Por eso se llama barro rojo recocido. Primero Ah, hacemos el barro, le ponemos agua, los ponemos en el molde y lo ponemos a secar al sol, y ahí se van a hacer un poco chiquitos. Ya que se secaron, se van a salir solitos del molde porque se seca, y entonces los metemos a hornear. En la horneada está el chiste, ¿por qué? Porque no se nos debe de pasar, porque si no se queman. Y ahí es donde cambia el barro a un color rojizo. Por eso se llama barro rojo recocido, porque el barro es café. Ya una vez que se hornea, ya cambia y se pone rojito. ¿Sí? mire, se lo voy a enseñar, es que pues yo sí lo hice así, Ahora, ¿no? yo les decía, los que puedan hornear y puedan conseguir el barro, lo dijimos creo que en clase presencial, hay quienes llevaban barro que pudieron conseguir en las tiendas naturistas. Entonces, ese barro, y por ahí les puse los videos, les compartí los videos de cómo hacer los moldes. Eso ya se los había hecho desde antes. Y arcilla, porque Arcilla, exactamente. podría, porque la compré en una masita. Ándale. Entonces, dije, no, pues ¿Es barata entonces, Briana? recorté un pedazo del tamaño de 13 centímetros para mi ancho y con eso iba a trazarlos, ¿no? Con el cúter. Pero ajá, entonces también hice mi molde y se lo enseño para que también ya lo vean mis compañeros y les se den una idea. Me parece perfecto, muy bien. Pero pues ya les había yo, ándale, muy bien, ese es tu molde de silicón. Excelente. ¿Cuántos salen ahí? ¿Y en qué tiempo va saliendo la producción? Pues los dejo ya como en unas horas, pónganle que no sé, 4 horas que se seque tantito, ya los sacaba y los dejaba ahí en el sol. Si la arcilla esta le podías agregar un poquito de cemento para que fuera más rápido, ¿no lo hiciste así?
para que no Mira, se desmoronaran con cemento. todavía no los he hecho con arcilla. Aquí tengo unos que estaba haciendo para hacer la prueba y cómo quedaban. ¿Y cómo Y quedaron? así. Pero no se desprenden, o sea, no se desbaratan. El del barro es el que se desbarata, mire. Y esos de qué son los que no se desbaratan? ¿De qué los hiciste? Del mortero y concreto que me iba sobrando. Ajá. Porque Ah, pues Más ya, dulces de cacahuate. la receta a tus compañeros está muy bien. entonces, Ajá, de barro dices que se desbaratan, de arcilla se desbaratan. Si alguien tiene arcilla y le no, colocó un poco de cemento, a lo de mejor. arcilla no los hago. ¿Con qué Es, hiciste el molde? Te están preguntando, Bri. ¿Manda? ¿Que con qué hiciste el molde? Dices que con Con silicón. silicón, el silicón es para resanar las ventanas y eso. Ah, bien, mira. Jabón, llenas agua, ¿no? O sea, un bote con agua, le echas jabón, este, y ahí echas el silicón, entonces después tú te echas jabón en las manos y ya los vas amasando. Mm, Lo Pásale extiendes las recetas a tus compañeros para que, porque y yo creo que es muy práctico para desmoldar, ¿no? ujú, Porque lo puedes manipular muy fácil y pues dices tú que salen pronto la producción, traten de hacer, no sé, ¿caben cuántos? ¿20 piezas ahí en el molde que tienes? ¿O salieron más? 2, 4, 6, 7 por 3, 21. ajá. Sí, ¿verdad? Son 7, son 21 piececitas y más o menos dice que fraguan cada 2 horas, pues ahí está la producción. Una vez que ya salen, pues ya nada más déjenlos secar por fuera, pero pues ya tienen el molde hechos y esto no reduce tanto, o sea, quedan más o menos exactos, ¿no, Briana? Sí, o sea, unos sí me quedaron disparejos. De hecho, fueron con pedacitos de jabón que cortaron y se iban poniendo, ¿no? Ajá, Ese puede con madera y quedarían, pues yo creo que hasta mejor, ¿no? sí, claro. Eh, Pero pues pues los pueden lijar, o sea, ahí por ejemplo, eso que quedó disparejo las pueden lijar con una lija de sí, esas metálicas y yo- para que no desperdicien nada. ya los últimos fueron los que me quedaron mejorcillos, fue este. Ajá. Pues Fueron los- tienen entre hoy y mañana, o sea, mañana, por ejemplo, para hacer toda su producción de tabiques, ¿sí? Para que puedan empezar ya con su maqueta. Tienen 3 semanas para terminar esta práctica, ¿sí? Organicen y respeten sus fechas de trabajo, organicen sus horarios de trabajo para que logren terminar la maqueta. Es bien importante llegar hasta la cadena de cerramiento, ¿sale? El viernes nos vamos a ver con la cuantificación y la próxima semana que ya nos vemos en la escuela de manera presencial, vamos a explicar lo de el armado de las losas que preguntaba también su compañera, ¿sale? Vamos a dibujar el armado de la losa de su maqueta, que ya no logramos terminarlo, pero que lo tienen que presentar como producto, el plano, y el armado de su losa de entrepiso y la losa de azotea de su proyecto de segundo, ¿sí? Entonces, estas dos cuestiones las voy a explicar el próximo viernes para que estén en la clase y lo vamos a seguir haciendo en las clases presenciales que vamos a tener los martes. Prácticamente van a ser únicamente 2 clases presenciales, 2 martes, porque en esta mañana no nos vemos en las 2 siguientes y la última semana no nos veríamos porque es semana de evaluación, ¿sale? Entonces, pues ya estamos en la recta final y pues con todo, chavos, organicemos nuestro tiempo para cumplir con todas las actividades que tenemos que hacer. Ustedes y yo estamos en la misma situación, con un montón de trabajo, pero que todo se puede hacer si planificamos nuestros horarios y priorizamos nuestras actividades, ¿verdad? Conforme vayamos teniendo. No van a tener actividades que entregar durante toda la semana, así que lo único que tienen que hacer es ir preparando sus materiales, ir avanzando con su maqueta, ir registrando todo con sus fotos, con sus videos, con sus notas de bitácora, con todo lo que saben que tienen que hacer para entregar su reporte final.
¿sí? La última foto, las últimas 3, 4 fotos es de su maqueta completamente terminada y ustedes ahí paraditos junto a su maqueta. Que se vea que concluyeron su maqueta. Si se me ocurre a última hora y digo, ¿saben qué? Llévenme la maqueta a la escuela. Ahí voy a tener, ¿cuántas maquetas? A ver, voy a ver la lista. 41 maquetas, bueno, 40 maquetas. ¿Qué tal si al final se me ocurre decirles, ¿saben qué? Lleven la maqueta a la escuela. ¿Sí? Lo estoy considerando. Ahí les diré después. Nos vemos el viernes. Excelente semana y a echarle ganas todos. Dime, Briana, ya para concluir, porque ya nos vamos. Sobre otra cosa, si quiere, pues, que ya salgan los demás. Ok. Entonces, bye bye, chavos. Nos vemos. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego. Maestra. Pesa no como podemos 15 hacer kilos. solo- Ay, qué poquito pesa la maqueta, 15 Adiós, kilos. maestra, buen fin de semana. Hasta luego, Maestra. las compras del mercado, 15 kilos. Es lo que más o menos cargo todos los días. Maestra, ¿Qué pasó? o para que no pese un poquito más la maqueta, ¿no podemos hacer los ladrillos de unicel? ¿Es un ejemplo? ¿No? No, y el proceso constructivo no va a pegar. Bueno, Si pegan y quedan tus muros, pues haz una prueba. ok, hago una prueba y ya aviso, ¿no? Haz una prueba y me avisas qué tal y si funciona. No lo Está bien. hemos hecho, pero qué tal eres el primero. ¿Sale? Sale, maestra. Pues sí, nos vemos. Bye. Adiós, se cuidan. Bye. Igualmente, cuídense.